Hola, ¿qué tal? El equipo de Maps les agradece el que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de la marca de Infoblox. El día de hoy nos acompaña de la marca Francisco Osornio, Senior Solutions Architect, y Enrique León, Channel Manager Latam, y su servidor, David Gutiérrez, gerente de producto para Maps. Hoy estaremos hablando de protección contra exfiltración de datos con Infoblox Threat Insight. Muchísimas gracias por su asistencia. Enrique, te dejo la palabra. Gracias, David. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Enrique León, soy gerente de canales en Infoblogs para América Latina. Nuevamente, gracias por su asistencia, su participación. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante para ustedes donde platicaremos acerca de la protección de datos contra ataques de exfiltración, utilizando por supuesto la plataforma de Infoblogs. Esta parte es muy importante porque los ciberdelincuentes ahora dirigen deliberadamente sus ataques a través del protocolo del DNS, ¿no? Independientemente de que algunas organizaciones puedan tener algunos mecanismos de prevención de fugas de datos como un DLP, pues en muchas ocasiones el DNS no es protegido de manera adecuada y es bien sabido que es uno de los vectores más utilizados para ataques, no solamente para exfiltración de datos, sino para otros temas. El día de hoy les vamos a presentar qué podemos hacer desde el punto de vista de Infoblogs para proteger a las organizaciones desde este punto de vista, qué herramientas tenemos para poder mitigar este tipo de situaciones. Esperemos que esta sesión sea de mucho interés para ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y le cedo la palabra a Francisco Sornio, Senior Solution Architect aquí en Infoblogs. Muchas gracias. Hoy vamos a platicar acerca de la exfiltración de información y cómo Infoblox puede ayudarles a proteger su información, que es una de las cosas más valiosas que puedan tener dentro de las organizaciones junto con la fuerza laboral. Generalmente Infoblox se destaca por ser una solución de DNS, de DHCP y IPAM, y cuando nosotros hablamos de cómo podemos ayudarles a proteger el robo de información, de repente nos damos cuenta como que Infoblox ha crecido, y efectivamente, este es el temario de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver por qué se roba la información, qué tipo de información es la que se puede robar a través del DNS. Vamos a platicar a grandes rasgos cómo funciona el DNS como un camino para la exfiltración, debido a que el puerto 53 prácticamente se encuentra abierto y muy pocos elementos de seguridad hacen una revisión del mismo. Voy a hablarles también de cómo Infoblox tiene un mecanismo conocido como Threat Insight, el cual son analíticos para precisamente hacer esa revisión y complementar la postura de seguridad que ustedes puedan tener dentro de sus organizaciones. Voy a realizar una demo utilizando la parte cloud que tenemos ahorita y voy a hablar por qué la voy a mencionar específicamente la parte cloud. Y al final voy a mostrar una de las arquitecturas que se puede montar tanto en sus organizaciones como fuera de ellas, en un esquema híbrido. Entonces, sin más que comentarles acerca de la agenda, vamos a comenzar. ¿Qué tipo de información es la que se puede robar y por qué? Generalmente los atacantes roban información, por ejemplo, de tipo personal. ¿Qué tipo de información personal? Bueno, puede ser desde el password de Facebook, chats de WhatsApp o algunos otros, o detalles más elaborados, como por ejemplo la información que tú utilizas cuando te estás conectando hacia tu banca a través de Internet. Hay malware ya muy desarrollado que se presta para hacer estas situaciones, que están a la espera de que tú realices conexiones cada 15 días o cada fin de mes para conectarte a tu banco. Ellos están esperando a que esas conexiones se realicen, capturan tus datos y simplemente los envían hacia el atacante. También se puede hacer un robo de información regulada. Muchos de ustedes probablemente estén apegados a lo que es PCI, tal vez no tanto a IPA, sobre todo porque es un compliance de otro país, pero muchos probablemente están en PCI, por ejemplo, o en algunos otros. También este tipo de información puede ser robada y lo cual pues pueden darle un mal uso afuera. Actualmente uno de los motivos de introducirse a una organización y permanecer dentro de ella el mayor tiempo posible sin ser detectados es el robo de la propiedad intelectual. Todos los planos, toda la información intelectual que se pueda generar dentro de sus organizaciones también corre un gran peligro al tener en cuenta que podemos tener herramientas para protegernos, sin embargo el puerto 53 no. Y por ahí también se puede hacer esa brecha
de robo de información y algunos otros factores, ¿no? Como, no sé, vaya, la nómina o algún otro valor que pudiéramos tener de información dentro de la computadora. Básicamente las motivaciones van desde el mismo hacktivismo, espionaje corporativo o hacer una ganancia, profitar acerca de todo esto. El día de anoche estaba yo revisando LinkedIn, por ejemplo. Si ustedes están al tanto de lo que sucedió con SolarWinds y Sunburst, podrán saber que ya hay páginas donde se dice que a cambio de un dinero tú puedes acceder a la información. Básicamente ya hay páginas donde tú puedes comprar esa información que se robó en este ataque. ¿Qué tipo de información puedes robar de una organización? La que tú quieras. Al final del día, mientras está en la computadora, todos son ceros y unos. Y esa información puede ser susceptible de ser extraída. Eso es algo que nosotros tomamos mucho en cuenta en las posturas de seguridad. Generalmente elaboramos arquitecturas, firewalls, proxies, IPS, IDS o algunos otros elementos para evitar esta situación. ¿Por qué el DNS es un camino para el robo de información? Vamos a mostrar primero este slide para dar un poquito más de contexto. En una encuesta que realizó el SANS Institute en 2017, se descubrió, o los resultados arrojaron, que el robo de información sobre DNS es uno de los mecanismos más utilizados para el robo de información. Yo quisiera resaltar algo muy importante aquí. Email, al final del día, también depende mucho del DNS. HTTPS, HTTP también dependen mucho del DNS. Vaya, es un trabajo en conjunto que se hace, así como algunas otras situaciones. En ese sentido, la importancia de proteger al DNS y de monitorearlo en ese aspecto para evitar precisamente ese robo de información. Recordemos, por ejemplo, que un túnel, como por ejemplo puede ser una VPN, al final del día es un camino de entrada y de salida. Yo puedo extraer información, sí, pero también puedo infiltrar instrucciones nuevas para el malware, un script nuevo, el resto del código, etcétera. Al final del día es algo que sucede y sucede mucho. Muchas organizaciones, incluso yo cuando he platicado con ellos, les he comentado, por ejemplo, que existen túneles blancos, por ejemplo, de que desarrollan compañías como Amazon, como Spotify, como los mismos antivirus. Los antivirus, por ejemplo, llegan a montar túneles de DNS para actualizar sus firmas cuando la computadora se encuentra conectada directamente a Internet. De esa forma es como se pueden actualizar. Spotify y algunos otros, o Google, también llegan a montar túneles. Y estos túneles son túneles conocidos como túneles blancos, túneles que sabemos que existen. Pero aprovechando esta vulnerabilidad, también el malware genera este tipo de túneles. A continuación voy a platicar acerca de unos malwares conocidos, relevantes, hay muchos, yo escogí estos nada más para hacer un punto contextual en la presentación. Por ejemplo, Project Sauron. Este malware fue descubierto en 2016, pero realmente se detectó que es operacional desde 2011, es decir, tardó casi 5 años en ser descubiertos, 5 años que permitieron a los atacantes permanecer dentro de las organizaciones sin ser detectados, porque prácticamente podían montar una comunicación a sus centros de comando y control mediante DNS, túneles de DNS y robar información mediante el mismo DNS. Este malware atacó a más de 30 organizaciones, desde gobiernos, militares, telecomunicaciones, embajadas en diferentes países. Consta de diferentes módulos y vaya, la idea de ellos era robar passwords, archivos, etcétera. Otro tipo de malware que es ya un poco más conocido probablemente es el conocido como DNS Messenger. Este DNS Messenger o Power Source es un Remote Access Control. Básicamente este malware venía embebido en archivos de Word que muchas veces nosotros podíamos llegar a pensar que estaban seguros. Incluso algunas de las versiones de DNS Messenger venían incluso con logos de McAfee y mucha gente pudo llegar a pensar, bueno, si este archivo está protegido por McAfee, lo voy a abrir y listo, no hay ningún problema. Cuando en realidad lo que estaba pasando es de que se estaba ejecutando un script a las espaldas del usuario que no tenía este conocimiento de lo que estaba sucediendo atrás de él. Este malware, por ejemplo, puede vivir en la memoria de las computadoras sin instalar siquiera un solo archivo de ejecución. De esta forma, pues realmente era un poco más difícil detectarlo. Sin embargo, monitoreando el DNS se dieron cuenta que había una comunicación que no era conocida y que realmente al hacer la inspección se dieron cuenta que había algo ahí que estaba funcionando para un robo de información. Otro bastante conocido por la cantidad de dinero que se robó
es UDP-OS. Este malware trabajaba o trabaja sobre los puntos de venta, los sistemas de puntos de venta, y básicamente también robaba información. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues ustedes ya se podrán imaginar en un punto de venta, los datos de las tarjetas de los clientes. Aquí los primeros que se dieron cuenta fueron los clientes que pasaban sus tarjetas, que de repente ya tenían dinero de menos y tenían que llamar para no reconocer el cargo y saber, bueno, pues qué está pasando. Al final del día, después de todo el análisis forense de lo que sucedió, se dieron cuenta que había un malware que estaba instalado y que permitía el robo de información mediante DNS. El último que menciono hoy en día es el mismo Sunburst. Vaya, la vulnerabilidad que se detectó con los temas de SolarWinds y de FireEye. Y aquí quiero resaltar algo. Generalmente los túneles de DNS, si bien la información se puede cifrar y meter dentro de queries de DNS, también se presta, o este Sunburst también genera DGAs, o lo que parecía que eran DGAs, dominios aleatorios montados en queries de DNS. Aquí todavía falta mucho por investigar, pero ya se están dando cuenta, por ejemplo, que había dominios a los cuales se conectaba y ese payload que tenían esos dominios significaba dos cosas a la hora de cifrarlo. Número uno, venía, por ejemplo, el nombre de las compañías a las que atacaban, por ejemplo, un Microsoft o un Cisco. También venía, por ejemplo, información hacia los centros de conexión. Vaya, aquí todavía falta mucho que ver. Permítanme ser un poquito técnico para explicar lo siguiente, cómo funciona o cuáles son los elementos de una exfiltración de datos. Número uno, un sistema comprometido. Este sistema comprometido, bueno, de diferentes formas, desde la inserción de una USB no verificada, no vacunada, el clic en un enlace, el clic en un ejecutable, vaya, diferentes formas de comprometer el dispositivo. Ese malware al final del día necesita alcanzar a su sitio de comando y control para enviar toda la información mediante DNS. El atacante, por lo mientras, puede montar un servidor autoritativo en Internet para recibir esas queries cuando el malware empiece a enviarlas. Esas queries van a tener la información codificada dentro de ellas, se elaboran las queries de DNS, se dejan pasar al servidor de DNS que supuestamente nosotros controlamos, vaya, va a ser el primero al cual vamos a tocar para poder hacer esa navegación. El DNS generalmente es ese primer elemento que nosotros tocamos para poder llegar a Internet. Necesitamos que resuelva esa parte. Bueno, el malware también necesita tocarlo. En ese sentido, o nuestros servidores de DNS, al no ser autoritativos de la zona que montó el atacante, tiene que enviar esas peticiones hacia los root servers para hacer esa navegación hacia el servidor autoritativo. Posteriormente, esa petición llega a los firewalls y los firewalls generalmente tienen el puerto UDP o TCP, puerto 53, abierto. Prácticamente no hacen un deep inspection. Hay algunas tecnologías que ya lo hacen. Sin embargo, si dejamos que esto pase hasta el firewall, quiere decir que muy probablemente, y se detenga en el firewall, quiere decir que muy probablemente tu red ya está comprometida. No nada más tienes ya un dispositivo comprometido, puedes tener más incluso. Bueno, aprovechando esa fragilidad del protocolo y ese pensando nosotros que configuramos el firewall para que solamente deje pasar lo que nosotros tenemos en nuestro servidor de DNS, pues vamos a tener un gran robo de información en ese aspecto, porque nuestra información va a viajar en forma de queries hacia el servidor autoritativo del cliente que las va a estar recibiendo. Una vez que esté dentro de, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una copia de nuestra información en un servidor de DNS que nosotros no controlamos. Y en ese aspecto es una vulnerabilidad muy grande a nivel de seguridad. Todo esto utilizando el DNS o los mecanismos tradicionales que generalmente subestimamos y menospreciamos y no ponemos mucha atención en ese aspecto. Toda esa información el cliente la va a recibir de una manera codificada y lo único que tiene que hacer es concatenar los datos y desencriptarlos. De esa forma, el atacante básicamente va a tener esa información dentro de. Esto es una exfiltración de información, pero vaya, al final del día también se puede hacer una infiltración de información. ¿Qué es lo que puedes meter dentro? Yo lo había platicado hace rato, tú puedes llegar a meter instrucciones nuevas, el código restante del malware, etcétera. Al final del día, la puerta está abierta, el puerto 53 está abierto y es una brecha que tenemos que cubrir también hoy en día. ¿Por qué es importante prestarle atención a esto? Porque básicamente es nuestra información la que estamos ahí viendo. El DNS se ha convertido en el vector de ataque número uno junto con HTTP
y el 91% de todo el malware toca al DNS para su campaña de ataque. También el malware necesita resolver nombres o utilizar al mismo DNS como un camino de información. El 60% de las brechas de exfiltración de información se da en las primeras 24 horas del ataque. Y para detectarlo, como vimos en el caso del malware que platicamos hace rato, puede tomar días o años incluso para poder detectarse qué es lo que está sucediendo a nivel de DNS. Y aquí es donde nosotros como Infoblox entramos. ¿Qué es lo que puede hacer Infoblox por ustedes a nivel de DNS para proteger su información? Bueno, Infoblox desarrolla una tecnología conocida como Threat Insight. Esta tecnología nos permite manejar o hacer un deep inspection dentro de las queries. Pero vaya, este es solo uno de los bloques de los approaches que nosotros tenemos. Hacer una revisión del comportamiento de estas queries. También podemos hacer una revisión reputacional, saber si la conexión a la que se quiere entablar mediante DNS es una conexión hacia un sitio malicioso, por ejemplo. Nosotros podemos bloquear esa parte también. Si fuera un ataque de amplificación, de cache poisoning, de slow trip o diferentes tipos de ataques de reconocimiento, por ejemplo, también tenemos una herramienta. Pero vaya, lo que vamos a ver hoy en día es tan solo una de las columnas, la columna de behavior, de comportamiento, que es lo que vamos a revisar. Infoblox desarrolla esta tecnología precisamente para detectar todo eso que no puede estar dentro de las firmas. Para generar una firma se necesita haber tenido el malware y analizarlo, ver cuáles son sus indicadores de compromiso, cómo está compuesto, etcétera. Pero ¿qué pasa con todo ese malware de tipo de acero del cual no se tiene registro? Una de las formas de analizarlo es a través de su comportamiento. ¿Cómo funciona esto? Infoblox desarrolla algoritmos que pueden vivir dentro de los appliances que ustedes puedan tener de Infoblox, dentro de sus compañías, dentro de sus organizaciones, para hacer una revisión entrópica, es decir, cuánta información tiene, el tamaño de la query como tal, el léxico de la query, si hay alguna palabra, si no lo hay, si puede ser cifrado, se hace una revisión en gramática para detectar qué tipo de patrones son los que se revisan, cuántas preguntas estamos mandando hacia Internet. Podrá ser normal, por ejemplo, hacer una consulta hacia Internet y ver ahí un registro o una consulta o dejar pasar una consulta, pero ya dejar pasar 1,500, 10,000 consultas hacia un mismo sitio en una frecuencia muy pequeña, pues realmente nos puede estar demostrando que ahí tenemos un túnel a nivel de DNS. Infoblox desarrolla estos algoritmos y lo que hace es que al detectar este tipo de dominios o este tipo de túneles, bloquea ese dominio, metiendo ese dominio en una lista de reputación, la cual nos va a permitir que cuando alguien vuelva a hacer envío o consultas a ese sitio, pues se va a bloquear. Pero aquí viene lo interesante. Infoblox desarrolla la tecnología para que estés protegido no solo dentro de tu organización. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Muy sencillo, las organizaciones cada vez se dan cuenta de que las fronteras son más transparentes, por así decirlo. ¿En qué sentido o qué quiero decir con esto? El tema de la pandemia es un reflejo de esto. Los usuarios, los trabajadores de las organizaciones tienen que llevarse su computadora hacia su casa, conectarse a través de una VPN o tal vez acceder desde su casa a los portales que ya están ahí arriba para poder trabajar. En ese aspecto, ¿tú cómo protegerías a estos usuarios que están trabajando desde su casa cuando tienen su módem de Internet que les provee los servidores de DNS del proveedor, su VPN tal vez, un antivirus, a lo mejor otro endpoint, pero nada más? Prácticamente, ¿qué se hace? Infoblox desarrolla una tecnología la cual se puede alcanzar a través de un endpoint que tú instalas dentro de tu computadora Windows o Mac, y ese endpoint va a mandar las peticiones de DNS a la nube de Infoblox, donde van a ser revisadas para reputación y para comportamiento. De esta forma, tú puedes tener la protección dentro y fuera de tu organización en un esquema híbrido que solamente Infoblox te puede ofrecer hoy en día. Otras compañías se encargan solamente de la protección en cloud. Otras compañías solamente lo pueden llegar a hacer algunas funcionalidades a nivel local, pero Infoblox es la única que te va a permitir manejar esa protección dentro y fuera. Infoblox también te va a poder permitir hacer una revisión de todos esos indicadores de compromiso para que tú puedas hacer ese hunting de las amenazas que tú puedas tener dentro de tu organización a nivel de DNS. Continuando, voy a hacer una demo. Voy a mostrarles lo siguiente. En este equipo, yo lo tengo conectado directamente a
mi red. Es un equipo virtual, pero lo tengo conectado directamente a la red de mi casa. En ese aspecto, este equipo lo que está haciendo, o lo que vamos a hacer, vamos a simular una exfiltración de información. Ya se me bloqueó. Vamos a utilizar un portal que nosotros tenemos para simular esta parte, donde yo voy a hacer la simulación de una exfiltración de información. Voy a seleccionar un archivo que tengo aquí en la computadora, en el escritorio. Déjenme mostrarles el archivo antes de continuar. Yo les había dicho, al final del día todo puede ser robado, ¿no? Es este archivito que se llama Stolen Data, que básicamente tiene información de DNS y de DHCP, pero al final del día esto puede ser la nómina, esto puede ser los números de las tarjetas de crédito de las personas que están ahí o alguna otra información confidencial. Una vez seleccionado el archivo, voy a empezar a transferirlo y del lado derecho voy a tener mi Wireshark para demostrarles lo que está sucediendo. Voy a conectar esta interfaz. Voy a limpiar por DNS, a filtrar nada más para que veamos cómo precisamente esta computadora con la IP 192.168.027 está enviando todas estas peticiones de DNS hacia el sitio donde está el servidor autoritativo. Básicamente el servidor autoritativo es un servidor que tenemos en California, está recibiendo toda esa información, ¿vale? Esa información, como podemos ver aquí en las queries, es una información que está cifrada. Déjame ver si puedo pescar alguna query nada más. Aquí, Standard Query. Vamos a ver información. La query, como yo les había platicado, esto que estamos viendo aquí es la información cifrada y el resto son números de secuencia o parte del dominio al que se está enviando la información. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que al partirse el archivito y cifrarse en pedacitos, esos pedacitos son enviados. Vamos casi a la mitad, un poquito menos, de los archivos que se están enviando. Ahora, en este momento yo estoy enviando esa información a un rate estable, pero bien los malwares hoy en día pueden simular algo más humano, es decir, mandar 10 queries en 3 segundos, mandar otras 10 queries en 1 minuto, o mandar 30 queries, etcétera, etcétera. Comportamientos más humanos de lo que pudiéramos imaginar. Y todo esto nada más programando un script o un temporizador. Y vaya, así es como va a suceder esta exfiltración de información mediante DNS. Vamos a esperar, nos faltan alrededor de 1,600 pedacitos. Bueno, 1,700 realmente en lo que se reciben todos. Vamos a darle unos segundos más. Nos preguntan que por qué se está tardando un poquito este proceso. El proceso puede ser tardado, pero al final del día es un proceso que va a suceder porque, de nuevo, la herramienta está programada para cierta velocidad. Pudiera enviar más rápido, es posible, de hecho hay malware que lo hace así, manda ráfagas y ocupa el DNS para enviar esto, robarte información en lugar de los fines para lo que lo pusiste, ¿no? Ya ves que mostraste una gráfica donde el DNS ocupa el tercer lugar en los ataques en 2017. Preguntan si no ha variado al 2020. Muy probablemente tendría que esperar a que SANS publique algo. Esa información la obtuve de ahí. Esa encuesta fue en el 2017, pero es muy probable. Vemos que ya terminó de enviar el archivo. Ya envió los paquetes, no perdimos ninguno. Vamos a ver el archivo. Y este archivo ya lo puedo descargar yo aquí. Si se dan cuenta, aquí está la misma información que yo había abierto hace un momento. Nada más le cambió el nombre y listo. Al final del día, de nuevo, todo puede ser ceros y unos y todo se puede reconstruir del otro lado. Así es como se da una exfiltración de información. Me preguntan, ¿este endpoint utiliza muchos recursos del equipo? Realmente no. La gran ventaja del endpoint es de que la protección la hace abajo, pero la administración se hace arriba. Todo el DNS lo va a enviar hacia la nube de Infoblox, lo envía en formato TLS. De esa forma también aseguramos que la comunicación sea segura hacia la nube de Infoblox. Ahorita es lo que voy a hacer a continuación. Esa computadora, previamente yo le había instalado un endpoint, pero el endpoint lo tenía apagado. Entonces, déjenme regresar a esta parte. Esta plataforma que estamos viendo aquí es el portal conocido por nosotros como CSP. En este portal nosotros podemos administrar el endpoint. Lo único que va a hacer es enviar esas peticiones hacia la nube de Infoblox. Y en la nube de Infoblox se hace todo el procesamiento. Por eso el endpoint no consume muchos recursos. Es un endpoint de
si acaso llega a consumir 13, 15 megas, es lo que hemos visto. Una vez que el endpoint está instalado, se conecta directamente a la plataforma mediante una API. No hay que hacer absolutamente nada más. De hecho, no puedes hacer absolutamente nada más en el endpoint, a diferencia, por ejemplo, de los antivirus o de algunos otros endpoints que puedes bajar o subir funcionalidades. Toda la administración se hace desde la nube. Una vez que tú tienes diferentes endpoints, tú los puedes agrupar para aplicarles diferentes políticas. Casos de uso. Tengo un cliente televisora donde utiliza el endpoint para la gente que ahorita está trabajando desde casa, pero con diferentes políticas. Por ejemplo, el área de finanzas no tiene acceso a páginas de pornografía, de violencia, de streaming y de apuestas. Tampoco tiene acceso a páginas de anti-malware ni nada de eso. La herramienta lo protege. Pero, por ejemplo, el área de los reporteros está más abierta. Prácticamente lo único que hacen ahí es monitorear. El área de los directivos tiene también ciertas políticas que pudieran ser más laxas también, pero que al final del día también están protegidos. Entonces, se pueden generar todos esos grupos de endpoints y aplicarles diferentes políticas. Déjenme mostrarles las políticas que yo tengo para estos dos equipos. Esta es mi computadora, la Mac, donde yo estoy haciendo la proyección, lo que estamos viendo directamente, y este es el equipo virtual que está trabajando. Nosotros podemos ver que ya desde aquí nos está dando información de las IPs que tienen de manera local. Vamos a ver ahorita más información dentro de las políticas. Las políticas, tú puedes definir diferentes tipos de políticas y aplicarlas a diferentes grupos. Yo tengo una de Francisco Osornio, que es esta, Francisco Osornio Security Policy One. Vamos a editarla para que ustedes vean qué contiene esa política. Vamos a ver, por ejemplo, que esta política consta de diferentes feeds o listas de reputación, que ya había platicado, es uno de los mecanismos que utilizamos. Por ejemplo, base, anti-malware, ransomware, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos definir la acción que se va a hacer. Si podemos dejarlo o permitirlo, o permitir y loguear el evento para después monitorear y revisar, o simplemente bloquear la respuesta que está buscando el malware, o redirigirla hacia un sitio que nosotros podamos definir. De esta forma nosotros lo hacemos. Ahora, para evitar el robo de información, nosotros utilizamos estas políticas que estoy aquí marcando, que básicamente son las que nos van a permitir hacer un deep inspection dentro de las queries de DNS para detectar robo de información, para detectar malware, para detectar fast flux, por ejemplo, que es una técnica donde van cambiando constantemente las IPs de los dominios de DNS para evitar ser detectados. Y también tenemos una lista que nos permite hacer el Deep Inspection para detectar todo ese DGA de tipo de acero. Y nosotros obviamente podemos definir todo esto. Ahora, esta parte es la parte de nube. Estas listas de reputación y este Threat Insight también puede vivir dentro de los equipos que ustedes tengan dentro de sus organizaciones, ¿vale? Entonces, voy a regresar al equipo Windows y en este caso vamos a ver, por ejemplo, vaya. Y bueno, mientras tanto, voy a tratar de volver a hacer la exfiltración. Ustedes pueden ver que aquí tengo el archivo una vez exfiltrado. Esta hora obviamente es del servidor de California, que están retrasados 2 horas. Voy a tratar de hacer la misma exfiltración de información. Voy a seleccionar el archivo nuevamente. Y voy a empezar a hacer la transferencia de información. Todo sucede conforme a lo que ya hemos visto. La herramienta deja pasar algunas porque mientras lo que está procesando el análisis van a pasar algunas, pero debe de haber un momento en el que se detenga el robo de información y se bloquee la comunicación hacia el servidor que tenemos en Estados Unidos. Entonces vamos a darle unos segundos más, por favor. A este endpoint, el antivirus o los clientes de tipo Fortinet, ¿eso no lo ven como alguna amenaza? No, de hecho tengo varios clientes que lo están utilizando con el FortiClient y alguien me decía incluso, oye, ¿y no compite con esto, no choca con las políticas, con lo que yo tenga bloqueado? No, acuérdate que esto es DNS y lo complementamos a nivel de DNS. En ese aspecto, bueno, pues estás totalmente complementando lo que tú tengas con el FortiClient o con algún otro cliente. También en algún momento me han preguntado, oye, ¿choca con VPNs? ¿Cómo funciona con VPNs? Generalmente cuando la VPN es de tipo split, no hay ningún problema, podemos trabajarlo. Si es un full túnel, los DNS que tú asignes van a ser los DNS de tu corporativo y esos DNS tú podrías tenerlos también con la protección de Infoblox, con los appliances, para evitar que sea el robo de información.
Si son muchos archivos, el tiempo de proceso entonces es mucho. Sí, puede ser mucho. Vaya, depende de cómo esté programado el malware para enviar estas peticiones a su servidor de DNS del atacante. Generalmente, ese tipo de situaciones varía mucho del algoritmo de información, de la programación que se esté dando. Voy a regresar tantito a la plataforma para que revisemos, mientras se detecta y se bloquea esto, la actividad a nivel de DNS. La herramienta como tal te da esa capacidad de revisar la actividad a nivel de DNS y de revisar, por ejemplo, que es lo que estamos viendo, de revisar la actividad a nivel de seguridad. Voy a filtrar para ver solamente los eventos de la última hora. Voy a filtrar posteriormente, ahorita que termine, la política Francisco Osornio, que era la política que habíamos visto hace rato. Y vemos, por ejemplo, que yo tengo varias conexiones, bueno, desde mi computadora Mac hacia diferentes tipos de servicios de DNS sobre HTTPS. Vamos a revisar un poquito más a nivel de DNS Firewall. Vamos a ver las mismas peticiones. Vamos a revisar a nivel de Threat Insight, que es la parte de la detección. Todavía no lo ve. Seguramente el endpoint todavía no haya está trabajando. Ahí vaya. Creo que me dejó pasar muchos. Vamos a repetirla ahorita. Denme un segundo. Vaya, perdimos 27 chunks en lo que terminaba de encender el endpoint. Entonces, si quisiera yo ver el archivo, vamos a tener solamente una parcialidad de él, no lo vamos a poder ver completamente. Vamos a hacer lo siguiente ahorita que ya está aquí encendido el endpoint. Vamos a pasarlo nuevamente y vamos a esperar tantito a que pesque esta situación nuevamente para que lo veamos en vivo. Mientras tanto, en la plataforma vamos a darle un refresh en lo que nos muestra la información y hace la magia de la detección. Mientras tanto, yo les puedo comentar que también tenemos la capacidad, que eso es algo que no les mostré en las políticas, pero en las políticas nosotros podemos definir incluso filtrados de categorías. Estos filtrados de categorías, yo por ejemplo tengo dos listas que se utilizan como reputaciones también, que obedecen a lo siguiente, el content filtering. Yo no puedo acceder a páginas de drogas, de juegos, de violencia o de pornografía, por ejemplo. Entonces, también puedo contribuir sin chocar con un proxy, porque esto lo hace a nivel de DNS, con lo que pueda estar teniendo un proxy configurado. También puedo definir listas customizables, como las que yo tengo aquí. Estas listas que me permiten, de acuerdo a lo que yo haya definido, volverlas una lista blanca o una lista negra. Algo que también puedo hacer es hacer una detección o un histórico de lookalike domains. ¿Qué son lookalike domains? Son dominios que visualmente son idénticos a algo que nosotros conocemos. Yo tengo uno muy en específico que tal vez ustedes puedan conocer. Ahorita regresamos al equipo, denme un segundo, nada más para avanzar y no perder tanto tiempo. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver más claramente. Yo puse este dominio a monitorear y el equipo me empieza a hacer una lista de dominios, los cuales son visualmente muy parecidos. Te das cuenta, Banamex con doble X, .cc. Aquí abajo, por ejemplo, Banamex con acento. Si yo me quito los lentes, me alejo del monitor, pues tal vez no lo pueda ver, no pueda distinguir y le doy clic ahí. Pero realmente este sitio Banamex con acento es un lookalike, es una conversión de caracteres en otro idioma que visualmente son idénticas a la letra A que nosotros conocemos, pero realmente es una conversión y me va a enviar al sitio xn-benamex-pta.com. Esto nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos poner a monitorear los dominios de nuestros clientes, ustedes pueden poner a monitorear sus dominios para generar estas listas. A estas listas se les van a correr algoritmos para identificar indicadores de compromiso. Es decir, si este sitio en algún momento va a estar relacionado con un ransomware, con un anti-malware, etcétera, etcétera. Y esas listas, cuando alguien le dé clic inadvertidamente porque no vio el acento, pues simplemente va a estar protegido previo, mucho antes de que se dé el ataque en ese caso. Ustedes que trabajan con un internet luego estable, ¿no? ¿Qué pasaría si tienen alguna desconexión durante este proceso? Una desconexión del proceso te lleva a que no puedas navegar a internet, ¿no? Al final del día, el endpoint no se va a conectar a la nube de Infoblox, pero pues básicamente no vas a tener conexión de internet o va a ser muy inestable. Mientras tú tengas internet, el acceso a internet, no vas a tener ningún problema con la solución.
Generalmente, de acuerdo a la carga de trabajo que se tenga, puede tardarse en procesar un poquito, pero vamos a regresar a la plataforma. Lo dejo pasar. Seguramente hay algún error aquí con el sistema. Pero vaya, al final del día estamos viendo que los eventos pueden suceder. Vamos a hacerlo desde aquí, ¿les parece? Desde esta desde esta Macintosh, vamos a usar el mismo portal. Vamos a usar la exfiltración. Y ahora sí, la tercera va a ser la vencida, no se preocupen. Y vamos a transferirlo. Voy a dejar esto aquí para que podamos monitorearlo. Y voy a tener a la izquierda el portal. Vamos a hacer un refresh y vamos a esperar esta parte. Una de las ventajas de esta solución es de que nosotros vamos a poder estar manejando ese ambiente híbrido. Ese ambiente híbrido nos va a permitir, como yo les había comentado, protegernos dentro de la organización y fuera de. De esa forma, bueno, pues vamos a estar ahí complementando las soluciones que ya tengan. Por ejemplo, ahorita me mencionaron el endpoint de Fortinet. Podemos complementar otros endpoints. No chocamos con ninguno de ellos. Alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿esto quiere decir que como tú haces una protección a nivel de categorización, ya no necesito nada más? No, no te preocupes. Al contrario, manténlas, pero vamos a complementar esa parte sin tener que redundar. Las listas de reputación, ¿de dónde viene la información? Eso es algo bien importante también. Infoblox tiene una área de seguridad que se encarga de estar analizando dominios nuevos, indicadores de compromiso nuevos, que puedan estar trabajando constantemente para analizar esos dominios, porque no quiere decir que un dominio que hoy se ha detectado como malicioso lo vaya a hacer el día de mañana. Entonces, de esa forma podemos hacerlo también. El endpoint, cuando está dentro de las organizaciones, cuando tiene nuestros equipos con esta protección, bueno, pues también va a detectar al sistema y se va a quedar en bypass sin tener que chocar ni hacer nada por el estilo. Vamos a revisar ahora. Seguramente algo me está fallando a mí en el sistema. Vamos a continuar entonces con la presentación. Si ustedes gustan, esto es algo que yo puedo hacer también. Yo puedo darles acceso o construir un acceso para que ustedes puedan utilizar la herramienta dentro de sus organizaciones para evaluar cómo son las protecciones que las herramientas que ya tienen actualmente funcionan y detectar si a nivel de DNS pueden estar ahí bloqueando o dejando pasar realmente lo que es el DNS. Nos han evaluado con esta herramienta en diferentes clientes, nos han puesto abajo de clean pipes, abajo de firewalls, abajo de proxies, abajo de diferentes tecnologías y prácticamente todas ellas dejan pasar al DNS en ese aspecto. Voy a ofrecerles esta parte para que podamos mostrarlo dentro de sus organizaciones para que vean cómo funciona. ¿Las políticas ya están definidas o se pueden generar nuevas? Tú puedes generar nuevas, tú puedes hacer incluso listas privadas o listas propias con tu custom list. Las políticas tú las vas construyendo de acuerdo a tus necesidades. Yo te había comentado que tengo una política, por ejemplo, que se encarga de bloquear todas las conexiones hacia sistemas de DNS sobre HTTPS, pero tal vez tu organización lo permita, entonces lo podrías dejar. Tú tal vez, ese es otro caso que generalmente pasa. Tú puedes bloquear, por ejemplo, el streaming en categorías, ¿vale? Es decir, no vas a tener acceso a YouTube, a Spotify o a algunos otros. Pero ¿qué pasa si uno de estos usuarios sí necesita ese acceso a YouTube? Bueno, tú puedes generar esa lista customizable, poner youtube.com y permitirle el acceso a este usuario, por ejemplo, que tenga esa necesidad de acceder a ese portal. Tú puedes definir esa parte, ya están las listas, tú puedes definir cómo se van a comportar, eso es algo bastante interesante. Tú puedes permitir la navegación y monitorear, que eso es algo que generalmente hacemos cuando se instala todo desde cero, porque generalmente no conocemos mucho del tráfico, entonces monitoreamos y ya después empezamos a cerrar. Las listas, como tú puedes ver, tienen diferentes, aquí están las actividades, las acciones, permitir sin loguear, permitir loguear o bloquear redirigiendo hacia un portal que tú puedas tener. De esa forma, pues lo podemos bloquear. O incluso podemos generar códigos de bypass. Si tú tienes la necesidad de generar un código de bypass es porque esta persona necesita acceder a uno de esos dominios que estás tratando de protegerlo, ¿no? Pero vaya,
al final del día se puede hacer en esta parte. ¿Qué pasa si tengo la necesidad de instalar esto en una branch? Que es algo que vamos a ver a continuación en la presentación. Vamos a continuar con esto en las best practices. Ok. Voy a mostrarles una arquitectura que funciona mucho a nivel de retail, a nivel de organizaciones, depende mucho. Vamos a imaginarnos este escenario. Tenemos una organización que tiene uno o más DRPs, donde en el sitio principal vamos a colocar ese equipo que estamos viendo con la coronita dorada, el que dice A1, y en el DRP el A2. Estos equipos son los que hacen la administración. Nosotros, al ser Partner Gold de Microsoft, podemos conectarnos a los equipos Microsoft y administrarlos desde los equipos de Infoblox para facilitar y tener un punto único de administración. Y además podemos darle esas protecciones a los servidores de DNS, podemos protegerlos enviando el tráfico hacia la nube, por ejemplo, o haciéndolo de manera local. Tenemos la capacidad de colocar equipos como este que estamos viendo, ND1, que nos va a hacer un descubrimiento de los sistemas capa 2 y capa 3 que pudiéramos tener en la infraestructura para que tengamos control, por ejemplo, de los puertos, subir, bajarlos, etiquetarlos, cambiarlos de VLAN, por ejemplo. Vamos a tener esos estadísticos que trabajan a nivel de DNS, a nivel de DHCP, por ejemplo, casos de uso. Los equipos de seguridad, por ejemplo, cuando definen o detectan o correlacionan algún evento, lo que hacen es voltear con el equipo de redes y decir, oye, necesito que me digas qué computadora tuvo esta IP hace 6 meses, porque vimos que participó en un evento de seguridad. El reporteador te puede dar mucha de esa visión a nivel de DNS, de DHCP y de seguridad. También podemos tener un equipo que se encarga de hacer la revisión de políticas, por ejemplo, de PCI, que te diga si los equipos que tú tienes a nivel de capa 2 y capa 3 cumplen esas políticas o si se ha violado alguna de ellas. A nivel de DNS podemos implementar equipos como estos que estamos viendo ahorita, B1 y B2, donde pueden hacer el DNS y el DHCP. Si B1 cae, por ejemplo, en un arreglo de failover, B2 se encarga de seguir dando las IPs y seguir resolviendo a nivel de DNS. Aquí podemos tener listas de reputación de manera local para que esas peticiones que quieran ir o ese robo de información que quiera ir hacia Internet, pues lo podamos detener de manera local. De manera externa, nosotros podemos poner nuestros equipos francos a Internet con nuestra tecnología de Advanced DNS Protection para mitigar ataques de amplificación y reflexión y algunos otros. Vamos a tener también la capacidad de participar en trabajos de nubes privadas, en automatización de nubes privadas, VMware, OpenStack, Hyper-V, por ejemplo, o Ansible. También tenemos la capacidad de trabajar en nubes públicas, Amazon, Azure, Google Cloud, por ejemplo, y todo administrarlo desde la plataforma de la coronita llamada Gridmaster. También tenemos la capacidad de interactuar con otras herramientas. Supongamos, el equipo de Francisco Osornio está haciendo un robo de información, lo detectamos de manera local, Infoblox lo bloquea, pero al mismo tiempo envió una señal a el firewall, al Fortinet, al Checkpoint, al Palo Alto, levanto un ticket de manera inmediata con ServiceNow sin la intervención humana, le puedo mandar una señal al NAC, a Aruba, a Forescout, a Cisco ISE, por ejemplo, para que todos en conjunto, al primer toque que dio la detección, nosotros podamos participar todos en un ecosistema de ciberseguridad. Esto de manera local dentro de las organizaciones. Ahora, las branches, ¿cómo podemos proteger esas branches? Podemos también tener de este tipo de equipos dentro de las branches, aunque las branches generalmente no tienen la cantidad de usuarios suficientes, podemos poner equipos virtuales o equipos físicos o manejar algo que se llama DNS Forwarding Proxy para que envíe las peticiones hacia la nube de Infoblox y podamos protegerlos también. ¿Qué sucede con esas branches precisamente que son pequeñitas, donde no tenemos la capacidad de instalar un equipo? Bueno, podemos manejar a través de nuestra tecnología de BloxOne DDI, hacer esa administración de DDI mediante la instalación de un pequeño appliance, que es una cajita blanca de propósito general, que va a ser administrada desde la nube de BloxOne, como la plataforma que les acabo de enseñar, a nivel de DDI y también protegerlo en temas de seguridad. Ahora, ¿qué pasa con todos esos usuarios que están trabajando desde casa, el trabajo remoto, por diferentes situaciones como la pandemia? Bueno, se puede instalar ese endpoint para que ese endpoint envíe las peticiones de DNS hacia la nube de Infoblox. De esta forma,
mediante mejores prácticas tenemos redundancia del servicio y tenemos disponibilidad del servicio siempre. Siempre está resolviendo y siempre está protegiendo en ese aspecto. Yo pongo en la mesa lo siguiente. Ustedes siéntanse libres, por favor, de contactarnos para hacer una evaluación de nuestra solución de Block Squad Threat Defense y proteger su información de ser susceptible de robo. Podemos hacer evaluaciones de seguridad para ver cómo se comportan a nivel de DNS a través de una captura de tráfico de su DNS. Ustedes me comparten una captura de tráfico y yo les entrego un reporte donde les muestro la actividad a nivel de malware, a nivel de túnel o a nivel de ataque. Pero lo más importante es de que dejo la puerta abierta para que ustedes puedan contactarnos y platicar con nosotros acerca de mejores prácticas en cuanto a Threat Intelligence o a infraestructura de DNS, de DHCP y de IPAM. Nos preguntan que si es algo similar esto a un DLP. Es complementario a un DLP. Nosotros solamente lo podemos hacer a nivel de DNS, un DLP lo hace de diferentes formas. Es complementario a lo que puede hacer un DLP. Aquí nos preguntan, bueno, que se pueden definir las reglas como en un firewall. Muy similar, muy similar. Si te diste cuenta, tú puedes decir cuál regla se hace primero, si no se hace. Si un propio usuario copia la información a una nube no autorizada, ¿esto se registra? Sí, tú podrías bloquear incluso la nube para que no naveguen hacia allá. Tú puedes bloquear esa parte. Tienen una herramienta llamada Darktrace. Si esto choca o se complementa. También se complementa. Acuérdate que nosotros lo que hacemos es solamente a nivel de DNS. Darktrace, vaya, tengo entendido que es una maravilla. Hace diferentes cosas. Pero a nivel de DNS, lo primero que tú tocas al navegar, eso necesitas hacer una resolución de nombres, es entonces el DNS y desde ahí podemos participar, complementar. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces damos por concluido este webinar, mi estimado, agradeciéndoles su atención a los asistentes y a los anfitriones de Infoblox. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos les haya gustado esta sesión. Cualquier duda o comentario, pues por favor acérquense con David y quedamos a sus órdenes. Gracias a todos.